Hoy quiero hablarles de lo que creo que es una forma relativamente nueva de ver su experiencia, pero quizá más ampliamente que eso, una nueva forma de ver la realidad misma. Supongo que todos ustedes vienen a la universidad para sofisticar sus concepciones de la realidad, y queréis hacerlo porque tenéis que vivir en el mundo. Y cuanto más sofisticadas sean vuestras concepciones, menos probabilidades tendréis de encontraros con circunstancias trágicas o perjudiciales que no sabréis afrontar. Realmente importa si sabes lo que piensas y sabes cómo pensar. En los últimos 20 años, yo diría que ha habido una revolución en la psicología, y la revolución ha implicado una transformación en la forma en que miramos el mundo. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. He titulado esta charla La realidad y lo sagrado. Es un título extraño para una charla dirigida a gente moderna, porque no entendemos realmente lo que significa lo sagrado, a menos que vivamos dentro de una visión del mundo que es esencialmente, no diría arcaica, pero al menos tradicional. Para la gente moderna, libre pensadora y fundamentalmente liberal, la idea de lo sagrado es anacrónica, o si no anacrónica, al menos incomprensible. Así que quiero empezar con una historia del Antiguo Testamento. Hay una escena en el Antiguo Testamento en la que los antiguos hebreos están trasladando el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza es un dispositivo que se fabricó para contener la palabra de Dios. Y había una regla entre los antiguos hebreos que consistía en no tocar el Arca de la Alianza sin importar nada. Y hay una historia en el Antiguo Testamento en la que los portadores del Arca de la Alianza, que solían llevarla, los portadores del Arca de la Alianza tropiezan, y un hombre extiende la mano para sostenerla, y cuando la toca, Dios lo golpea hasta matarlo. Y la gente moderna mira una historia como esa, y lo primero que piensa es que parece un poco dura por parte de Dios, dado que el hombre estaba intentando hacer algo que creía que era bueno. Pero en mi opinión, lo que la historia quiere indicar es que hay ciertas cosas que tocas por tu cuenta y riesgo, independientemente de tus intenciones. Y esas cosas que tocas por tu cuenta y riesgo, independientemente de tus intenciones, la mayoría de las culturas las consideran sagradas, intocables. Hoy quiero demostrarte que esas cosas existen, y también por qué existen, y por qué es necesario que sepas que existen. También me gustaría decir que si recibes una educación universitaria adecuada, especialmente en lo que se refiere a las humanidades, que en estos momentos tienen algunos problemas conceptuales, lo que te ocurre esencialmente es que se te introduce de una forma relativamente secular en el concepto de lo sagrado. Estás aquí en la universidad para aprender sobre los valores eternos de la humanidad. Y creo que las personas que te dicen que esos valores no existen o que son infinitamente discutibles, te hacen un flaco favor. Ahora voy a decirte primero cómo piensas sobre el mundo, creo. Esta sería una visión newtoniana del mundo. Es newtoniana y determinista. Y es una visión del mundo que dominó la psicología y la economía y la antropología y la ciencia política, lo que sea, probablemente durante 400 años. Pero se ha venido abajo en los últimos 50 años. Y las consecuencias de ello se han manifestado en varios ámbitos. Los viejos presupuestos del mundo son algo así. El mundo está hecho de objetos. Cuando miras al mundo ves los objetos, están delante de ti. Como consecuencia de ver los objetos, piensas qué hacer, y después de pensar qué hacer en presencia de los objetos, actúas. Esto parece evidente, porque cuando miras el mundo, ahí están los objetos, y te parece que los ves, y luego piensas en ellos, y luego actúas. Pero hay un verdadero problema con eso. El primer problema es que usas la mitad de tu cerebro para ver. Literalmente, la corteza visual humana es una parte muy grande de tu cerebro. Y la razón de que la corteza visual es tan grande es que ver es, por lo que podemos decir, realmente imposible. Ahora, el hecho de que ver, la percepción, es imposible no fue descubierto por los psicólogos, y no fue descubierto por los filósofos. Fue descubierto por personas que estaban trabajando en inteligencia artificial y tratando de hacer máquinas artificialmente inteligentes. Las personas que fabricaban máquinas inteligentes partían de la base de que lo difícil de interactuar con el mundo era averiguar qué hacer una vez que se veían los objetos. Pero resultó que hacer máquinas que pudieran ver objetos era imposible. Y la razón es que los límites entre los objetos no son obvios, no son evidentes en absoluto. De hecho, es muy difícil entender cómo es que separamos las cosas.
Te voy a poner un ejemplo. Si piensas en ti mismo, cuando te miras al espejo, te ves como un objeto. Ves tus ojos, ves tu nariz, ves tu cara, ves tu cuerpo, y eso es más o menos lo que ves cuando miras a otras personas. Pero eso no es todo. De hecho, eso no es casi nada de lo que hay en ti. Podrías decir, por ejemplo, que existes a nivel de partícula cuántica. No puedes percibir eso. De hecho, la gente no lo sabía hasta hace 75 años. Por encima de ese nivel, existes a nivel atómico y luego a nivel molecular. Y luego existes a nivel de órganos complejos y luego las interacciones entre esos órganos. Y luego tú, y luego tu familia. Y luego los grupos a los que pertenece tu familia. Y luego el ecosistema al que pertenecen los grupos de tú o al que pertenecen todos tus grupos. Y así sucesivamente hasta que lo que eres puede expandirse hasta abarcar prácticamente cualquier cosa. Ahora, cuando te miras a ti mismo, no ves eso. Te ves a ti mismo en un cierto nivel de resolución. Cuando miras al mundo, te ves a ti mismo a un cierto nivel de resolución. Pero todos esos otros niveles son igualmente reales e igualmente relevantes. Y nosotros, de hecho, tenemos muy poca idea de cómo es que solo eres capaz de ver lo que ves. Casi nada tiene límites evidentes. Y esto tiene consecuencias en el mundo real. No es algo meramente abstracto. El término técnico para este problema, el problema de cómo atar tus percepciones, de limitarlas, se llama el problema del marco. El problema del marco se descubrió hace unos 40 años, y el filósofo Daniel Dennett lo llamó la discusión filosófica más importante, el descubrimiento de los últimos 50 años. El problema del marco surge para causar todo tipo de problemas a la gente. Así, por ejemplo, cuando Henry Ford inventó el automóvil, bueno, al menos inventó el procedimiento moderno de construir el automóvil, lo que Ford presumía era que estaba construyendo un medio eficiente para transportar a la gente de un lugar a otro. Hubo otras consecuencias imprevistas del descubrimiento de Ford. Así, por ejemplo, Ford pasó a ser un gran partidario del fascismo. Y la razón por la que era un partidario del fascismo era porque consideraba la estructura política fascista como una extensión lógica de los métodos eficientes que había utilizado para ensamblar vehículos. Así que su modo de producción se manifestó instantáneamente en una filosofía política. Así que ahora, en 2009, 100 años después de la invención del automóvil, hemos descubierto algunas otras cosas que el coche era parte de un lugar para mover a la gente del punto A al punto B. Así, por ejemplo, resulta que el automóvil y el motor de combustión interna se encuentran entre las tecnologías más eficaces jamás concebidas para transformar la naturaleza de la atmósfera y calentar el mundo. Y no solo eso, el automóvil ha transformado por completo la naturaleza de las ciudades, y todas estas fueron consecuencias imprevistas del hecho de que el automóvil era mucho más de lo que la gente pensaba que era. Se puede decir lo mismo de cualquier estructura tecnológica. Nadie sabía lo que la televisión haría con las noticias, por ejemplo. Nadie sabía lo que Internet iba a hacer con la industria musical. Todo con lo que interactuamos es mucho más complicado de lo que vemos. Las ideas más antiguas que tenemos sobre la naturaleza de la realidad se basan en una cierta presuposición. Y la presuposición es esta. Hay dos modos fundamentales de ser que caracterizan la realidad. Uno es el absoluto, y el absoluto es la suma total de todo. Así que si piensas en las cosas en su forma más ilimitada posible, si piensas en las cosas en su número infinito de variaciones potenciales, puedes pensar en eso como un polo de la realidad. Clásicamente parece que la gente ha considerado sus encuentros con lo absoluto, que son todos esos múltiples niveles del ser que están más allá de tu capacidad perceptiva, como equivalentes a un encuentro con Dios. Ahora bien, sabes que en la religión islámica va contra las reglas hacer una imagen esculpida de cualquier tipo de Mahoma, ¿verdad? La idea es que no se debe hacer una imagen. Y entre los antiguos hebreos, la idea era muy similar. Los daoístas dicen que no debes confundir la luna con un dedo apuntando a la luna. Y lo que todo eso significa es que lo absoluto es siempre algo que trasciende el marco finito que colocas alrededor de tus percepciones. Así que en cuanto empiezas a hablar de él, a representarlo, a hacerle estatuas o a idolatrarlo, pierdes tu conexión con lo absoluto, porque lo has convertido en algo comprensible y concreto.
Parte de las tradiciones de sabiduría que el mundo aún mantiene hacen la constante presuposición moral de que siempre debes ser consciente de qué es lo que trasciende tanto tu comprensión como tus percepciones, y debes tener firmemente presente que eso existe. Ahora bien, cuando la gente habla de Dios en el mundo moderno, tiende a pensar en algo que es más, que tiene más características de un ser. Y supongo que ahí es donde entra la mayor parte del debate sobre la realidad religiosa. Pero la idea de que hay un absoluto que está fuera de tu capacidad perceptiva parece ser simplemente una afirmación de hecho, sobre todo teniendo en cuenta lo que sabemos ahora sobre la naturaleza de la percepción, que los fenómenos siempre trascienden la forma en que los encuadras. También hemos llegado a comprender que la realidad no solo tiene múltiples niveles de existencia, sino que para percibirla tienes que situarte dentro de múltiples marcos. En orden a Moyes, ustedes las tortugas tomarán después de Ayerdings a Euronets y el Durchmetz. Sin embargo, lo que es emocionante, hay realmente grande Wand la naturaleza del objetivo que la moderna Ware. Los enanos son buenos. Digamos que la estructura de algo que nos permitió manifestar, en la parte superior de tiene heroína, con el fin de que sigamos. Te voy a decir cómo es que esta habitación le permite ver lo que es que usted ve. Ahora, cuando estás interactuando con un ordenador, en realidad no interactúas con el ordenador, interactúas con el teclado y la pantalla. Si el ordenador se bloquea, entonces interactúas con el ordenador. Y eso te parece, por regla general, muy molesto, porque realmente no entiendes el ordenador muy bien, y en realidad no ves lo complejo que es hasta que deja de funcionar. La mayor parte del tiempo, cuando estás interactuando con el mundo, estás haciendo cosas con el mundo. Estás interactuando con él de una manera que produce alguna consecuencia que deseas. Y eso significa, en parte, que tus percepciones siempre están enmarcadas por lo que quieres. Y esa es una de las razones por las que el mundo no está hecho solo de objetos. El mundo está hecho de cosas que usas y cosas que se interponen en tu camino. Ahora, siempre estás aplicando un marco como ese al mundo para simplificarlo lo suficiente para que puedas entenderlo. Y en este proceso te ayudan todo tipo de procesos de los que realmente no te das cuenta. Porque cuando miras el mundo piensas, bueno, ahí están los objetos. Pero hay miles de cosas que suceden antes de que hagas ese juicio. Por lo tanto, vamos a ver esta habitación. Cuando entras aquí, la habitación te dice qué hacer. La razón por la que te dice qué hacer es porque todos los asientos apuntan en la misma dirección. Todos están inclinados de una manera particular. Cuando entras aquí y hay otras personas sentadas, puedes ver que todas sus caras apuntan al frente. Las caras de la gente apuntan hacia lo que les interesa. La sala está preparada para que mires al frente. La teoría detrás de la sala es que lo que es interesante en la sala está sucediendo en el frente. Es un teatro. Lo que sucede en el frente es un drama, ¿verdad? Porque el teatro está ahí para promover y sustentar el drama. Una conferencia es un acto dramático. La sala te dice lo que tienes que hacer. Así que no tienes que pensar qué hacer cuando entras en una sala como esta. Simplemente puedes hacerlo porque la sala te dice lo que tienes que hacer. Y entonces puedes pensar, puedes sentarte aquí con relativa comodidad y escuchar esta conferencia. ¿Por qué puedes sentarte aquí con relativa comodidad? Bueno, la gente que te rodea ha sido cuidadosamente seleccionada, ¿correcto? Como consecuencia del análisis de sus 12 años en la escuela, la universidad ha determinado que saben sentarse y escuchar, que hipotéticamente son lo suficientemente inteligentes como para entender la clase y que es muy poco probable que interrumpan el proceso con algún arrebato inesperado de emoción o motivación. Ahora bien, si alguien rompiera una de esas reglas, pueden estar seguros de que sus ojos se apartarían muy rápidamente de mí y se dirigirían directamente hacia la persona que estuviera causando el problema, porque eso ocuparía el centro del escenario. Ahora bien, esta sala está en realidad sostenida por 1.000.000 de procesos invisibles. Así, por ejemplo, mientras estás sentado aquí, no tienes que preocuparte de si está lloviendo porque hay un tejado y no tienes que preocuparte de si el tejado se va a caer porque supones que las personas que construyeron el tejado son competentes. Y la electricidad funciona porque está en manos de gente competente, así que casi siempre está encendida. Los edificios casi nunca se incendian. La electricidad,
casi nunca fluctúa. Hay miles de personas ahí fuera trabajando tan duro como pueden diligentemente para hacer este entorno lo suficientemente constante como para que puedas ignorar todas las miles de cosas que estás ignorando, para que puedas concentrarte lo suficiente como para atender a las pocas cosas que estás atendiendo mientras estás en esta habitación. Estás en una ciudad amurallada. Hay múltiples muros, y esos muros te protegen de lo que hay fuera de los muros. Puedes pensar en ello de esta manera. Esta es una imagen taoísta de la realidad. Ahora, la gente piensa en esto como un símbolo metafísico, pero no es un símbolo metafísico, es un símbolo increíblemente práctico. Los taoístas creen que el mundo, la realidad, se compone esencialmente de caos y orden. El caos son todas esas cosas que no entiendes. Así que yo diría que el caos son todas aquellas cosas que existen fuera de tus precondiciones perceptivas. El orden son todas las cosas que sí entiendes y todos los lugares a los que vas, donde las cosas que haces producen los resultados que pretendes. Y los taoístas dirían que todos los lugares a los que vas son así. Donde quiera que vayas, hay cosas que entiendes que son ordenadas y hay cosas que no entiendes que son caóticas. Y las cosas caóticas atraen tu atención porque ya entiendes las cosas ordenadas. Si ocurre algo inesperado, tu sistema nervioso reacciona automáticamente y te orienta hacia ello. Y a veces eso puede ser catastrófico. Así que esta es una experiencia que algunos de vosotros tendréis en los próximos 4 años. Sin duda, hay un número de ustedes que quieren ir a la escuela de medicina, o a la escuela de posgrado, o a la escuela de derecho, o a la escuela de negocios. Y un cierto porcentaje de vosotros os presentaréis a las pruebas de admisión que determinarán si podéis seguir ese camino o no. Y un cierto porcentaje de vosotros obtendrá una puntuación por debajo del percentil 50 en esas pruebas, y eso significará que no iréis a esas instituciones. Y cuando eso ocurra, en primer lugar temblaréis cuando abráis el sobre para conocer vuestros resultados. Y en segundo lugar, si no has obtenido la puntuación que esperabas obtener, tu mundo se vendrá abajo. Y lo que eso significará es que descenderás del dominio del orden al dominio del caos. Y eso le ocurre a la gente todo el tiempo. Le pasa a la gente cuando desarrolla una enfermedad grave que no puede controlar, porque entonces su cuerpo deja de ser algo que pueden predecir y empieza a convertirse en algo que no pueden predecir. Le pasa a la gente cuando tiene una relación íntima y la traicionan. Asumen fidelidad y la persona les dice que ha tenido una aventura. Eso es un caos. Eso significa que no sabías quién era esa persona. El futuro que imaginas ya no existe. Tus percepciones de la gente son erróneas en algún nivel de análisis que no comprendes. Es concebible que seas ingenuo más allá de lo creíble y que todo lo que creías sobre ti mismo y sobre los demás hasta ese momento sea falso. Y cuando se produce una revelación que derriba uno de los muros que te sostienen y desciendes accidentalmente al caos, lo considerarás una de las peores experiencias de tu vida. Cuando eso te ocurre, tu cerebro sabe exactamente qué hacer. Deja de pensar en el futuro. Deja de ahorrar recursos para el futuro. Te pone en modo de preparación de emergencia para que estés listo para hacer cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos porque no sabes qué hacer. Así que tu cuerpo se prepara para hacerlo todo. Eleva tus niveles de cortisol. Activa tu corteza izquierda y derecha. Tu sistema límbico y tus sistemas motivacionales se desinhiben, se encienden. Sudas y no puedes dormir porque la estructura ordenada que creías habitar y que te proporcionaba seguridad y dirección ha desaparecido. Los taoístas creen que el mundo es siempre una interacción entre el caos y el orden, y que si vives tu vida como es debido, estás con un pie en el orden y otro en el caos, porque si solo estás en el orden, nunca te ocurre nada interesante. Nada es más que una repetición de todas las cosas que ya sabes. Ese es el estado que desean los fascistas, porque los fascistas desean que las cosas sean exactamente como son para siempre. Y si estás en un estado que solo se caracteriza por el caos, estás en el mar o abrumado, o las cosas se han desmoronado para ti y hay demasiado de todo para que puedas lidiar con ello. Ahora bien, los taoístas, que son gente muy sabia, también saben otras cosas. Saben, por ejemplo, que el caos puede convertirse en orden. Por eso hay un punto blanco en medio del paisley negro. Y saben que el orden puede convertirse en caos. Por eso hay un punto negro en medio del paisley blanco.
Y los taoístas creen que una vida con sentido, la vida con sentido óptimo, se encuentra en la frontera entre el caos y el orden. Y yo diría que tu sistema nervioso te dice exactamente cuándo estás ahí. Y es una especie de lugar y puedes saber cuándo estás ahí porque estás lo suficientemente seguro como para estar confiado, pero no tan seguro como para estar aburrido, y estás lo suficientemente interesado como para estar despierto, pero no tan interesado como para estar aterrorizado. Y cuando estás en un estado así, cuando encuentras las cosas interesantes y significativas, el tiempo se te escapa y ya no eres consciente de ti mismo. Esta es una representación cristiana medieval de la naturaleza de la realidad. En el exterior tienes a la Virgen María, dentro de la Virgen María tienes a Dios Padre, y Dios Padre está sosteniendo un crucifijo con un individuo en él. El individuo en el pensamiento cristiano es Cristo. ¿Qué significa esta imagen? La ciudad amurallada divide el orden del caos o el orden de la naturaleza. Pensamos en la naturaleza como lo que está fuera de lo que entendemos. Eso es la madre naturaleza. La madre naturaleza da a luz a todas las cosas. Esa es la idea que se expresa en esta imagen. La Virgen María representa a la madre naturaleza. De la madre naturaleza surge el orden y la tradición. Eso es cierto tanto para primates como los chimpancés como para nosotros. Todos los animales sociales que se agrupan tienen que formar una estructura ordenada que puedan habitar juntos y que defina sus límites y sus objetivos, porque de lo contrario luchan entre sí hasta la muerte. Así que en el estado de naturaleza sin trabas, como señaló Hobbes, cada uno va a lo suyo. Y sin el orden que aporta la tradición, no hay más que caos. Y el caos es asesino e improductivo. Hay un problema con el orden. Si nos fijamos en la historia del siglo XX, es un cara o cruz si la madre naturaleza ha sido más dura con nosotros o si nuestras tradiciones gubernamentales han sido más duras con nosotros. Usted sabe, por supuesto, que la dictadura de Hitler mató a 6 millones de judíos, 120 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no sepan que las dictaduras estalinistas de la Unión Soviética mataron a unos 60 millones de personas en represión interna, sin contar las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la represión interna que caracterizó a la China comunista de Mao mató a 100 millones de personas. Y así, el problema con la tradición es que a veces es un rey sabio, y a veces es un rey que se come a sus propios hijos, lo que significa que aunque necesitamos la tradición para guiarnos y estructurar incluso la forma en que percibimos el mundo, nuestras tradiciones pueden volverse arcaicas y anticuadas y crueles e inhumanas, y como consecuencia pueden suponer una amenaza peor para nosotros que el propio caos. Naturaleza o caos es exactamente la misma estructura dicotómica. La figura de la izquierda es una medusa o una gorgona. Si miras a una medusa, como probablemente ya sepas, te conviertes en piedra. La razón por la que te conviertes en piedra es porque cuando miras a la naturaleza o al caos sin tus velos normales, te paraliza. Fisiológicamente, igual que un animal de presa como un conejo se aterroriza si ve un lobo. Durante millones de años, los seres humanos fuimos animales de presa. Probablemente fuimos animales de presa para los grandes reptiles, lo que explica, por ejemplo, la razón por la que parece que los primates como nosotros tienen miedo natural de los reptiles depredadores. Si estás en presencia de algo que viola tus suposiciones de seguridad, te congelas. Te congelas para que la cosa que podría comerte no pueda verte, y eso es lo que te convierte en piedra. Esa es la naturaleza y su aspecto terrible. Y el aspecto terrible de la naturaleza puede congelar a todos, y puedes estar seguro y rara vez te enseñarán que te encontrarás con eso en algún momento de tu vida. El principal dictum budista es que la vida es sufrimiento. ¿Y qué significa eso? Significa que como eres finito y estás rodeado de algo que es absoluto, en cierto sentido, estás en una batalla que nunca puedes ganar, porque siempre hay más de lo que estás tratando de combatir que de lo que hay contigo. Y lo que es peor, y por eso las tiranías no pueden durar, es que aquello a lo que te enfrentas ni siquiera es estático. Cambia constantemente, de modo que lo que te funcionó ayer no necesariamente te funcionará mañana. Esta es una versión alquímica del símbolo taoísta del yin y el yang, y básicamente dice algo que es más sofisticado y complejo. Dice que el mundo está hecho de caos y orden,
cosas que puedes predecir y entender, y cosas que no puedes predecir y no puedes entender. Y dentro del orden hay algo de caos, y dentro de ese caos hay orden, y dentro de ese orden hay algo de caos, y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con el orden. Tienes a la madre naturaleza, representación del caos, a veces positiva, a veces negativa. Tienes una representación del gran padre. Eso es seguridad y tiranía, dos cosas con las que siempre tendrás que luchar. Y finalmente en esta representación tienes una representación del individuo, al menos una representación cristiana del individuo. Y ese es Cristo. Y es una representación aterradora, es una representación extraordinaria porque no es una representación de trascendencia, es una representación del sufrimiento. Y es un tipo divertido de representación del sufrimiento porque la forma en que se desarrolla la historia es la siguiente. Cristo, como individuo arquetípico, modelo de individuo desde una perspectiva psicológica o mitológica, sabe que es limitado y sabe que está condenado al sufrimiento y a la muerte. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, discute con Dios. Y la discusión básicamente es, ¿realmente tengo que hacer esto? Y la respuesta es doble. Bueno, no, en realidad no tienes que aceptar tu sufrimiento, pero no tienes que aceptar voluntariamente tu sufrimiento, pero hay consecuencias si no lo haces. Ahora bien, la historia cristiana se basa en la idea de que si aceptas voluntariamente tu sufrimiento, al mismo tiempo puedes trascenderlo. Es una filosofía notable, y también es algo que tenemos muy buen apoyo desde una perspectiva psicológica. Así que, por ejemplo, si estoy tratando a alguien que tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, que no puede salir de su casa sin que su ritmo cardíaco se eleve y sin colapsar en un montón de pánico, sin visitar la sala de emergencias cada vez que su ritmo cardíaco se acelera, cada vez que está en el metro o cada vez que está en un centro comercial, de modo que está tan aterrorizado de la existencia que ni siquiera puede salir de su casa. La forma de curar a esa persona es haciendo que se acerque voluntariamente a las cosas que le dan miedo. Y resulta que fisiológicamente, si te obligo a aceptar cierto tipo de desafío, tu cuerpo entrará en modo de preparación de emergencia y te estresarás, y ese estrés te causará daños fisiológicos, incluso daños cerebrales, si se mantiene durante el tiempo suficiente. Pero si te presento el mismo reto y lo aceptas voluntariamente, tu cerebro no produce hormonas del estrés y entran en acción sistemas fisiológicos completamente diferentes. Y lo que eso significa es que las personas han evolucionado dos modos de enfrentarse a lo desconocido. Uno es la aproximación voluntaria y el otro es la parálisis por pánico y la huida. En esta representación se puede ver que hay multitudes de personas de pie en las alas de la estatua abierta, mirando al individuo crucificado. Es una cosa muy extraña, pero ya sabes, todavía se ve esto, todavía se ve gente haciendo cosas como esta que no se dan cuenta. Fui a un museo en Nueva York y había un gran número de pinturas allí desde finales del Renacimiento, y todos ellos eran de temática religiosa, como pinturas medievales, excepto que contó con individuos reconocibles. Y la gente había venido de todas partes del mundo para ver esas pinturas. Eran cuadros muy valiosos, ya sabes, fueron pintados por Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, y cada uno de ellos fue probablemente valorado por razones que son muy difíciles de entender en algo aproximado a cientos de millones de dólares. El Renacimiento tardío fue la primera vez en la historia de la humanidad en que los seres humanos se atrevieron a suponer que las imágenes sagradas podían tener un rostro humano individual. Y esa idea fue en realidad la que lanzó la Ilustración y puso en marcha el desarrollo de la cultura moderna. Los pensadores del Renacimiento tardío, los artistas en particular, fueron los primeros en plantear que había alguna relación directa entre estas imágenes sagradas y las personas reales. Y la gente viene de todo el mundo a contemplar estas pinturas, aunque no entiendan lo que significan. Quiero mostrarles algunas imágenes que describen cómo se desarrolló la idea del individuo que sufre y lo que eso significa. Lo primero que quiero mostrarles es este cuadro de San Jorge y el dragón. Ya saben que la calle principal que atraviesa la universidad lleva el nombre de San Jorge, ¿verdad? Esta es una imagen muy antigua. La historia más antigua que conocemos, que es un mito mesopotámico de la creación, presenta a un dios que se enfrenta a un monstruo reptiliano
y crea el mundo como consecuencia del conflicto. Se enfrenta a ella. Ella es aterradora, la corta en pedazos y de los pedazos hace el mundo. Ahora, los mesopotámicos, hace 5000 años, estaban tratando de averiguar cuál era la naturaleza de la individualidad y cuál era la naturaleza de la conciencia. Y su presuposición, que fue dramatizada, porque estas personas contaban historias, no pensaban de la manera en que nosotros pensamos en forma explícita, filosófica, lógica, con procesos filosóficos. Ellos pensaban en historias, que es una forma natural de pensar para las personas. Llegaron a la conclusión de que el objeto de su culto supremo era el Dios que se enfrentó al dragón del caos, lo cortó en pedazos e hizo el mundo. Y esa idea ha resonado a través de los tiempos. Es una idea que los seres humanos nunca han perdido. Ahora, esta idea es muy interesante. Así se ve el castillo en el fondo. Ahora ya sabemos lo que el castillo representa. El castillo representa el orden, y es un castillo con múltiples muros, porque todos están protegidos por múltiples muros. Pero esos muros son constantemente violados. Ahora bien, los jóvenes, especialmente los jóvenes modernos, suelen ser muy cínicos respecto a las tradiciones en las que viven. Son cínicos porque ven que el mundo está evolucionando teóricamente hacia una especie de catástrofe medioambiental. Y son cínicos porque sigue habiendo guerras y porque sigue habiendo hambre. Son cínicos porque a menudo las personas que les enseñan las tradiciones no parecen creer en ellas ellos mismos. Y es muy fácil para los jóvenes mirar las tradiciones que había y darse cuenta de las rupturas. Pero lo cierto es que, a lo largo de la historia de la humanidad, la tradición siempre ha sido anacrónica y anticuada. Y lo que se ve en las imágenes de San Jorge y el dragón es que los dragones siempre rompen las murallas, lo que significa que la tradición siempre está siendo atacada por el caos. Claro que sí, porque el futuro es diferente del pasado. Pero eso no significa que haya que abandonar el pasado, porque si abandonas el pasado y derribas todos tus muros, caes en un pozo de caos. Y eso, clásicamente hablando, es indistinguible del infierno. Y puedo decirte que si pasas el tiempo suficiente en ese estado, te volverás amargado y cruel, porque eso es lo que les ocurre a las personas que sufren sin cesar. San Jorge es un tipo diferente de individuo. Cuando los muros se derrumban, como siempre ocurre, decide salir y enfrentarse al dragón. Ahora bien, los dragones son criaturas muy extrañas, como ya habrán notado. En primer lugar, no existen. En segundo lugar, tienen propensiones muy extrañas. Así, por ejemplo, atesoran oro y tienden a atrapar vírgenes en su guarida, lo que también admitirás que es un comportamiento muy extraño para un reptil. Ahora, la idea detrás de esto es que es una idea muy complicada, y todo se presenta pictóricamente. La idea es que la cosa que se esconde debajo, si miras a la derecha de la imagen, puedes ver que hay una cueva. La cueva se adentra en el suelo, y en el suelo está el lugar terrorífico que hay debajo de todo. El dragón sale de vez en cuando para amenazar la estructura de todo lo conocido. San Jorge sale a enfrentarse al dragón, lo vence voluntariamente, y en esta imagen rescata a la Virgen que el dragón ha estado custodiando. Es una historia muy complicada. Significa que las cosas que te aterrorizan contienen cosas de valor. Eso es también lo que representa la imagen del oro que horda el dragón. También significa otra cosa. Significa que el hombre individual que es capaz de salir y enfrentarse al caos cuando la tradición se desmorona, tiene más probabilidades de encontrar pareja. Este es Jonás. Jonás tuvo una experiencia muy extraña. Fue tragado por una ballena. Es una ballena muy extraña, como bien pueden notar. Es una ballena medieval, y por supuesto la gente medieval no sabía realmente lo que eran las ballenas, y por lo que estaban adivinando lo que era una ballena, y por lo que una ballena para una persona medieval habría sido un pez grande, habría sido un calamar, habría sido una cosa monstruosa como un tiburón que acecha en las profundidades, porque no eran capaces de segregar todas esas cosas biológicamente. Sus poderes de observación colectiva no eran tan buenos. Así que la ballena para ellos era lo que acecha debajo en la oscuridad, ¿verdad? Y la idea de Jonás era que de vez en cuando lo que acecha en la oscuridad se levanta para tragarte. Pero si tu actitud es la adecuada, puedes volver cambiado al otro lado. Esa es la historia de la redención. Por ejemplo, imagina que estás o estuviste en una mala relación y tal vez no estabas muy contento con ella,
pero sabes que era mejor que no tener ninguna relación. Y entonces la persona con la que estabas en una relación te traiciona. Y quizás lo hace porque en realidad no estabas muy contento con la relación de todos modos. Tal vez lo hicieron porque eras un poco ingenuo, o tal vez lo hicieron porque eras un poco demasiado fácil de llevar, y como consecuencia te pusieron un poco en el lado aburrido. Así que cuando te dejan por primera vez es una catástrofe, porque tu mundo se viene abajo. Pero cuando tu mundo se desmorona, estás en un lugar nuevo y es posible aprender algo nuevo en ese lugar. Así que puedes aprender, por ejemplo, que la próxima vez que salgas con alguien deberías ser un poco más perspicaz, o que deberías ser un poco más cuidadoso a la hora de captar pistas de que tu pareja está aburrida de ti, o que tal vez deberías dejar de relacionarte con psicópatas mentirosos y tu vida sería mucho más positiva, y dejar de pensar que tienes la capacidad de redimir a alguien que no busca la redención en absoluto. Y lo que eso significa de vez en cuando es que cuando caes en el vientre de una ballena y eres engullido por algo que te acecha por debajo, puedes salir por el otro lado transformado. Y así es en realidad como la gente aprende. Cada vez que aprendes algo, es porque algo que hiciste no funcionó. Y eso te expone a la parte del mundo que no entiendes. Cada vez que te expones a una parte del mundo que no entiendes, tienes la posibilidad de reconstruir las estructuras que utilizas para interpretar el mundo. Por eso suele ser más importante darse cuenta de que uno está equivocado que demostrar que tiene razón. Una de las cosas que se supone que aprendes en la universidad es precisamente eso. Puede ser útil escuchar a la gente que te molesta por si saben algo que, si te lo dicen, puedas utilizar en lugar de morirte. Hablar con gente que está de acuerdo con lo que dices es como caminar por un desierto. Ya sabes todo lo que dicen. La razón por la que te asocias con ellos en esa situación es para que nunca digan nada que te desafíe, porque temes que si se salen de lo que entiendes, no serás capaz de tolerar el caos. Pero no es así. La gente tiene una capacidad increíble para afrontar y superar cosas que no entiende. Y no solo eso, eso es esencialmente lo que da sentido a la vida. Los budistas dicen que la vida es sufrimiento. Y piensas, bueno, si ese es el caso, ¿por qué molestarse con ella? Y la gente se hace esa pregunta y se la hace de formas que resultan en su propia destrucción y, lo que es peor, en la destrucción de los demás. Así, por ejemplo, las personas que se vuelven especialmente crueles, sobre todo de forma genocida, están más que dispuestas a prescindir de tantos seres humanos como les sea posible, porque les repugna tanto la naturaleza de la limitación humana que prefieren erradicarla. Y mucha gente se vuelve suicida porque no puede soportar las condiciones de su propia existencia. Y el sufrimiento es real e ineludible. Así que la pregunta es, ¿qué haces al respecto? Te das cuenta en tu propia vida, y puedes hacerlo observando tu propia vida. A menudo pido a mis clientes que hagan esto. Mira, observa tu vida durante una semana y finge que no sabes quién eres, porque no sabes quién eres en absoluto. Lo que más entiendes de ti mismo son las suposiciones arbitrarias que utilizas para encerrarte en ti mismo, y actúas como si esas suposiciones fueran ciertas para que la revelación de la naturaleza completa de tu carácter no te aterrorice. La gente se esconde en sus propias cajas y no es sorprendente, pero no es una buena idea porque la vida es demasiado dura para esconderse en una caja. No puedes manejarla si haces eso. Si te observas durante una semana, verás ciertas cosas. Verás que parte del tiempo estás resentido y molesto, y esos son momentos en los que te estás aprovechando de ti mismo o estás pensando incorrectamente. Algunas veces estarás aburrido, en cuyo caso o eres indisciplinado o probablemente estás persiguiendo algo que no quieres perseguir, y otras veces estarás realmente comprometido con la vida. Y las veces que estés comprometido con la vida, no te darás cuenta de que estás ahí. ¿No es cierto? La distinción entre sujeto y objeto desaparece cuando te dedicas a algo que te parece significativo. El propósito de la vida, por lo que puedo decir, después de estudiar mitología y psicología durante décadas, es encontrar un modo de ser que sea tan significativo que el hecho de que la vida es sufrimiento ya no sea relevante, o tal vez que sea incluso aceptable. Y yo diría también que la gente sabe cuando está haciendo eso. Sabes cuando estás haciendo eso en parte porque ya no estás resentido. Piensas, cielos, podría hacer esto para siempre, ¿no es cierto?
Hay una temporalidad que se asocia con ese estado de ser. Desde una perspectiva mitológica, eso equivale a habitar brevemente el reino de Dios. Ese es el lugar donde estás, que es tan significativo que te permite soportar las duras condiciones previas de la vida sin volverte resentido, amargado o cruel. Y no hay nada que puedas perseguir en tu vida que sea la mitad de útil que eso. Tu sistema nervioso es una estructura evolucionada para un universo que se compone de la interacción entre el caos y el orden. Esas son las constantes más fundamentales que conocemos. Trascienden la mera percepción de los objetos. En todas partes hay caos y orden. Los médicos chinos tradicionales entran en las casas de la gente para diagnosticar por qué alguien en esa casa está sufriendo. Entran y piensan, aquí hay demasiado orden. Yo he estado en casas así. Es una casa donde todos los muebles están cubiertos de plástico. Es una casa en la que si pones un vaso en una mesa de madera, la dueña de la casa corre con el posavasos, lo desliza debajo inmediatamente y te mira mal. Es un lugar donde los niños nunca juegan en el salón. Ese es un lugar donde las líneas de la alfombra se aspiran con tanta precisión que en realidad son paralelas. Ese es un lugar donde hay tanto orden que nadie puede sobrevivir porque la persona que dirige la casa es un tirano, y que cualquiera que esté enfermo en esa casa lo está, porque sufre un exceso de orden. Y luego puedes entrar en una casa que es completamente diferente e incluso puedes verlo en tu propia habitación si quieres. Todo está en completo desorden. Ni siquiera puedes mirar ese lugar. Te pones enfermo en cuanto cruzas el umbral, porque mires donde mires, hay partes de caos sin transformar que te gritan, haz algo con esto, perdedor. Si entras en tu estudio y tienes una pila de papeles en medio de la cual están enterrados tus deberes, te darás cuenta de que te cuesta mucho mirar esa pila de papeles. Y la razón de ello es que la pila de papeles que estás ignorando, que envejece y te causa más problemas cada día que pasa, es un ojo de buey hacia el orden por el que fluye el caos. Y si lo ignoras el tiempo suficiente, el caos fluirá a través de ese portal y se apoderará de tu habitación, y luego se apoderará de tu vida. Y puede que pienses que es una forma muy extraña de ver las cosas, y supongo que lo es, pero solo como un experimento para ver si esto es cierto o no. Trate de no pagar sus impuestos durante 10 años y ver qué pasa. Esta es una vieja representación, ¿verdad? Atlas con el mundo. Bueno, es una representación que dice que esa es la forma correcta de vivir, ¿verdad? Que la forma en que vives adecuadamente para que puedas soportar la naturaleza de tu propio ser es coger una carga que sea lo suficientemente pesada para que si la llevas tengas algo de amor propio. Es una idea muy extraña porque a menudo la gente hace todo lo posible por aligerar su carga. Pero el problema de llevar una carga ligera es que entonces no tienes nada útil que hacer. Y si no tienes nada útil que hacer, todo lo que tienes a tu alrededor, a menos que seas extremadamente afortunado, y eso solo ocurrirá durante periodos de tiempo muy cortos, es sufrimiento sin sentido. Y no hay nada peor para tu alma que el sufrimiento sin sentido. Si miras a tu alrededor, verás a la gente que respetas. Y no me refiero a las que piensas en respetar. Me refiero a las que tu instinto, todo tu ser encarnado te dice que respetes. Verás que siempre es gente que ha cogido algo pesado y lo lleva con éxito. Piensas, eso es lo que significa ser un ser humano. Y cuando ves eso puedes pensar, bueno, quizá la vida merezca la pena, a pesar de que la naturaleza esencial de la realidad sea el sufrimiento. Hay una vieja idea judía, y la idea es que el hombre y Dios son, en cierto sentido, gemelos. Es una idea muy extraña, pero parece girar en torno a algo como esto, que los atributos clásicos de Dios, estos son los atributos de lo absoluto, son omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. No puedo traducir el otro momentáneamente. Hay una pregunta que va con eso. ¿Qué le falta a un ser que se caracteriza por los atributos absolutos de Dios? Y la respuesta a eso es limitación. Y esa es una idea increíblemente interesante. Y la razón por la que es tan interesante es porque una de las cosas que la psicología moderna nos dice cada vez más es que sin la limitación que una criatura como nosotros, con la estructura de nuestra conciencia, aporta al mundo, no hay realidad. Que lo que es la realidad es una consecuencia emergente de la interacción entre algo dolorosamente limitado, como nosotros, y lo que sea el absoluto, que es algo completamente sin fronteras.
Y lo que eso implica en cierto sentido es que sin limitación no hay ser, con limitación hay sufrimiento. Sin sufrimiento entonces no hay ser. Bueno, podrías pensar, bueno, tal vez no debería haber ser. Y mucha gente actúa toda su vida para ver si pueden hacer de eso una posibilidad. Y eso es realmente un lujo que ya no tenemos. Pero la alternativa es suponer que el ser merece el sufrimiento, y encontrar un modo de ser que te permita hacer esa afirmación en la realidad. Y yo diría que en cierto sentido, ese es tu destino existencial. Y si estás aquí en la universidad en lugar de en la escuela de comercio, tu trabajo es averiguar cómo ser un ser humano. Y ese es un trabajo mucho más importante que cualquier plan específico, limitado en el tiempo, concreto y pragmático. En realidad, tienes una posibilidad ilimitada de hacer el bien. Los individuos son mucho más poderosos de lo que creen. Son más poderosos para el mal, pero también son más poderosos para el bien. Estas historias arcaicas de las que te he estado hablando tienen algo que decirte. Dicen que la vida es incierta. Nunca sabrás lo suficiente, y no solo eso, nunca podrás saber lo suficiente. Y no solo eso, todo en lo que te apoyas se tambalea. Y luego dicen, pero todavía tienes que estar de pie en él. Y mientras te apoyas en ello, tienes que mejorarlo. Y así es como sigue la vida. Y así es como vives tu vida. Y si olvidas esas cosas, o si las socavas, estás en la misma situación que el hombre desafortunado del que te hablé en el Antiguo Testamento, que extendió la mano para tocar algo que debería haber dejado en paz. En la medida en que eres humano, tienes que atenerte a cierto conjunto de verdades. Las verdades de las que te he hablado hoy son, en mi opinión, algo parecido a un conjunto mínimo. Hay caos, hay orden, estás atascado con ambos, y ambos tienen un coste, y ambos tienen ventajas. Y tu trabajo es averiguar cómo servir de mediador apropiado entre ambos. Y puedes saber cuándo lo estás haciendo, porque cuando lo estás haciendo, las circunstancias funestas de tu vida se te manifiestan como eminentemente aceptables. Y es en esa situación cuando sabes que te has colocado en una posición en la naturaleza donde todo está en armonía. Y ese es el lugar al que hay que aspirar. Encantado de hablar contigo. Un placer hablar con usted. Gracias a usted, gracias a usted. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a usted. Lo primero que diría es que si estás tratando con alguien que está deprimido y está realmente deprimido, deberías tratar de darle antidepresivos. Porque si se mueren no puedes ayudarlos, ¿vale? Así que si estás sufriendo, estás obligado en cierto sentido a agarrarte a cualquier cuerda que alguien te lance. Y una de las cosas que hago con mis clientes todo el tiempo, especialmente si están realmente en problemas, es decirles, mira, no sé exactamente qué te va a ayudar, pero no descartes arbitrariamente ninguna posibilidad, porque puede que no tengas ese lujo. Los antidepresivos ayudan a mucha gente y hay razones técnicas por las que es así. Así que es una respuesta sencilla. No es relevante para lo que ya he descrito, salvo que si tu sociedad te ofrece un regalo y funciona, pruébalo. No me importan tus presuposiciones. Aparte de eso, muchas veces ves a gente que sufre depresión, por ejemplo. Hay una multitud de razones, pero tomaré una razón común. Puedes pensar en ello como asociado a la historia de Peter Pan. Peter Pan es alguien que no crece, ¿verdad? Ahora, el problema con Peter Pan es que llega a ser rey, pero es rey de nunca jamás. Nunca jamás no existe, así que ser rey de nada no es tan útil. Bueno, una de las cosas que se ve a menudo con las personas que sufren de depresión, y no estoy haciendo una declaración general sobre la causa de la depresión, porque hay un montón de ellos, es que las personas que no tienen suficiente orden en su vida tienden a sentirse abrumados. Así que, por ejemplo, si alguien viene a verme y me dice que está deprimido, siempre le hago una serie de preguntas muy estándar. ¿Tienes trabajo? Si usted no tiene un trabajo, usted está realmente en problemas en nuestra sociedad. En primer lugar, tus ritmos biológicos tienden a descarrilar enseguida, porque no hay razón para acostarse a una hora determinada ni para levantarse. Y para muchas personas, si no se levantan a la misma hora, siguen el funcionamiento de sus ritmos circadianos, y eso es suficiente para que se depriman de buenas a primeras, sobre todo si empiezan a dormir la siesta durante la tarde. Tampoco tienen un propósito. Las personas no son buenas sin un propósito. Y esto no es una hipótesis. Entendemos perfectamente el circuito que subyace a la emoción positiva. Sabemos cómo funciona.
Casi todas las emociones positivas que cualquiera de ustedes experimentará en su vida no serán consecuencia de haber conseguido cosas. Será una consecuencia de ver que las cosas están funcionando a medida que avanzas hacia una meta que valoras. Eso es completamente diferente. Y necesitas saber esto, porque la gente a menudo se queda atónita. Por ejemplo, terminan su tesis doctoral y su presuposición es que van a estar eufóricos durante un mes. Y a menudo en lugar de eso en realidad están deprimidos y piensan, ¿qué demonios? He estado trabajando en esto durante 7 años y lo entregué, ¿y qué hago ahora? Y eso es lo que les deprime, ¿verdad? Es el ¿qué hago ahora? Bueno, están bien si lo disfrutaron persiguiendo la cosa. Siempre y cuando estuviera funcionando, obtienen mucho entusiasmo y emoción de eso, porque así es como funciona nuestro sistema nervioso. La mayoría de tus emociones positivas son emociones de persecución de metas. Si tomas drogas como la cocaína o las anfetaminas, la razón por la que son placenteras es porque activan los sistemas que te ayudan a perseguir objetivos. Por eso le gustan a la gente. Así que si no tienes trabajo, no tienes estructura, eso no es bueno. Además, tiendes a no tener un objetivo, así que estás abrumado por la caótica falta de estructura y no tienes ninguna emoción positiva. Bueno, tienes amigos, así que a veces ves a personas que están deprimidas, no tienen trabajo, no tienen amigos, no tienen relaciones íntimas, tienen un problema de salud adicional y tienen un problema con las drogas y el alcohol. Mi experiencia me dice que si tienes 3 de esos problemas, es casi imposible ayudarte. Estás tan sumido en el caos que no puedes salir porque avanzas en un frente y uno de los otros problemas te arrastra hacia abajo. Así que una de las cosas que le digo a la gente que está deprimida es, no sacrifiques tu estabilidad. Consigue un trabajo, aunque no sea el trabajo que quieres exactamente. Consigue un maldito trabajo, necesitas un trabajo. Encuentra algunos amigos, sal al circuito de citas, mira si puedes establecer una relación íntima. Reúne algunos de los elementos fundacionales, que son como los pilares sobre los que descansa tu vida. Eso es lo práctico. Así que ese es un ejemplo con respecto a la depresión. Bueno, la cosa es que no solo lo lanzas sobre ellos, ya sabes, tienes que negociar con la persona. Y también tienes que enseñarles a negociar consigo mismos. Y esto es algo que es muy útil saber. Sabes, puedes tiranizarte a ti mismo para hacer cosas, pero yo no lo recomendaría. Lo que recomendaría en cambio es que te preguntes qué estás dispuesto a hacer. Es una técnica realmente efectiva. Es como una técnica de meditación. Por ejemplo, puedes levantarte por la mañana y pensar, bueno, ya sabes, me gustaría tener un buen día hoy. Me gustaría irme a la cama esta noche sin sentirme culpable porque, ya sabes, no hice algunas cosas que dije que iba a hacer. Y me gustaría tener un día interesante, así que tengo que cumplir con mis responsabilidades y quiero, ya sabes, disfrutar del día. Entonces puedes preguntarte, bueno, vale, ¿qué tendría que hacer para que eso ocurriera que yo hiciera? Y la probabilidad, si practicas esto durante 3 o 4 días, es que tu cerebro simplemente lo dirá. Dirás, bueno, sabes, hay una tarea que no has hecho en 3 semanas. Deberías hacerla porque solo te llevaría 10 minutos y has estado evitándola y torturándote hasta la muerte durante 72 horas seguidas. Y si haces eso, aquí hay algo interesante que puedes hacer. Y ya sabes, tal vez esta es una pequeña obligación que deberías limpiar. Y lo que haces en una situación así es enseñar a la persona a negociar consigo misma. Di, bueno, vamos a averiguar cuáles son tus objetivos. Tienes que tener unos objetivos, cualesquiera que sean, y pueden decir, bueno, estoy tan deprimido que no tengo ningún objetivo. Y entonces yo digo, bueno, escoge el menos objetable de los objetivos y actúalo durante un tiempo y mira a ver qué pasa, porque a veces tus sistemas emocionales están tan estropeados que tienes que fingir que tienes que actuar antes de que puedas empezar a creértelo. La gente siempre asume que tiene que creer y luego actuar, pero a veces es verdad y muchas veces no. Así que el truco, si estás haciendo trabajo terapéutico con alguien y le estás ayudando a establecer una estructura, es averiguar lo que hará. Ahora, si ellos quieren mejorar, lo cual no es un hecho, porque a menudo hay recompensas por no mejorar, que son básicamente las recompensas de ser un mártir o quizás las recompensas de hacer lo que tus miembros de familia totalmente patológicos quieren que hagas, porque ellos realmente quieren que falles, asumiendo que tú quieres mejorar,
Usualmente hay algo que puedes averiguar que constituiría un paso hacia algún tipo de meta concreta. Y mi presunción es una presunción conductual fundamentalmente, es que las pequeñas ganancias acumuladas que se repiten son increíblemente poderosas. Así que ya sabes, esto es otra cosa para saber en tu propia vida. Es algo que aprendí en parte de la lectura de los escritos de Alexander Solzhenitsyn, que es un gran filósofo ruso y novelista. Decía que puedes mirar tu vida y ver lo que no está bien en ella. Quiero decir, todo lo que tienes que hacer es mirar, y entonces puedes empezar a arreglarlo. Y la forma de arreglarlo es dándote cuenta de lo que de hecho podrías arreglar. Sabes, la gente a menudo intenta arreglar cosas que no puede arreglar, lo cual no recomiendo, porque si intentas arreglar algo que no puedes arreglar, lo arruinarás. Puedes encontrar todo tipo de estudiantes que están perfectamente dispuestos a reestructurar. Ya sabes, el sistema económico internacional que no pueden mantener su habitación limpia. Y en realidad hay una brecha allí, ya sabes, y es sorprendente que la gente en realidad no se dan cuenta. Así que yo diría que si prestas atención puedes ver cosas que podrías arreglar. Te gritan, realmente lo hacen. Incluso sabemos cómo sucede. Déjame darte un ejemplo, porque las habitaciones están llenas de historias, y las historias tienen efectos en ti. Este es un experimento clásico. Tomas dos grupos de estudiantes universitarios, los llevas a tu laboratorio y le das a un grupo un test de elección múltiple, que tiene un montón de palabras que están asociadas con ser viejo, y le das al otro grupo el mismo test de elección múltiple, excepto que las palabras están asociadas con ser joven. Esto es independiente del contenido del test. Son solo descripciones. Y luego cronometras a los estudiantes mientras caminan de regreso a los ascensores. Los que leyeron, los que completaron la prueba de selección múltiple que tenía más palabras asociadas con el envejecimiento, caminan más despacio de vuelta a los ascensores. Y ellos no lo saben. Y no saben que lo están haciendo. Y ese estudio ha sido replicado en varias formas muchas veces. Eres increíblemente sensible a la historia que te cuenta tu entorno, porque tu entorno no está hecho de objetos. Eso es un error. Tu entorno está hecho básicamente de algo como herramientas y obstáculos. Eres una criatura que usa herramientas. Eres una criatura que percibe herramientas. Las cosas que tú, como si te saco de esta habitación y digo, bueno, ¿qué había en la habitación? No vas a decir, ya sabes, patrones aleatorios en la alfombra, porque son reales. Son un objeto tan bueno como cualquier otro. Dirás sillas porque puedes sentarte en ellas y dirás barandillas porque puedes sujetarlas. Dirás escaleras porque puedes bajar por ellas. Eso es lo que ves y con lo que interactúas. Y si prestas atención a tu entorno, que eres tú, por cierto, extendido, toda tu experiencia eres tú, te dirá todo el tiempo lo que debes hacer. Lo único que tienes que hacer es hacerlo. Pero luego tienes que decidir si quieres hacerlo. Una de las cosas que he notado acerca de la gente, porque me he preguntado una vez que empecé a estudiar como historias mitológicas y tuve esta idea sobre el hecho de que la vida puede ser lo suficientemente significativa como para justificar su sufrimiento. Pensé, Dios, esa es una idea tan buena porque no es optimista exactamente. ¿Sabes? Algunas personas te dirán, bueno, puedes ser feliz. Es como esas personas son idiotas. Te lo digo, son idiotas. Van a venir cosas que te aplastarán tan fuerte que no lo creerás. Y entonces no serás feliz. Y entonces si la vida es ser feliz, bueno, en esas situaciones, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué vivir? Pero la vida no es para ser feliz. Si eres feliz, eres muy afortunado y deberías disfrutarlo. Deberías porque es la gracia de Dios, por así decirlo. Con respecto al significado, pensé, bueno, la gente sabe cuando está haciendo algo significativo. Se dan cuenta. Entonces, ¿por qué diablos no hacen cosas significativas todo el tiempo? Parece obvio. Podrías hacerlo. Quiero decir, es difícil, ya sabes, porque otras personas quieren que hagas otras cosas y es una lucha. Pero todo es una lucha. Y entonces pensé, bueno, lo entiendo, ya veo por qué. Me tomó como 10 años darme cuenta de esto. La gente tiene una opción. Elección número 1. Nada de lo que hagas significa nada. Bueno, eso es un fastidio, ¿verdad? El sinsentido de la vida y todo eso, la angustia existencial. Ya sabes, eso es una especie de dolor. Pero la ventaja de que nada de lo que hagas tenga sentido es que no tienes que hacer nada. No tienes ninguna responsabilidad.
Ahora tienes que sufrir porque las cosas no tienen sentido, pero ese es un pequeño precio a pagar por ser completamente inútil. La alternativa es que todo lo que haces importa, de verdad. Si cometes un error, es un error de verdad. Si traicionas a alguien, inclinas el mundo un poco más hacia el mal que hacia el bien. Importa lo que haces. Bueno, si te crees eso, entonces puedes tener una vida con sentido. Pero no hay que andarse con rodeos, significa responsabilidad. Significa que las decisiones que tomas son importantes. Significa que cuando haces algo mal, está mal. Bueno, ¿quieres eso? ¿Ves? Esa es una pregunta muy difícil, porque la gente no siempre quiere decir lo mismo cuando dicen su propia brújula moral. Esto es lo que quiero decir técnicamente. En parte, la razón por la que eres capaz de distinguir entre el bien y el mal es porque eres un cierto tipo de organismo biológico. Y luego otra razón es que tu cabeza está llena de otras personas, ¿verdad? Todas las personas que has conocido, todas las personas con las que has interactuado, todos ellos te están diciendo una manera de comportarte que es buena y una manera que no lo es. Hay circunstancias en las que tu conciencia el deber que tienes para con tu conciencia debería prevalecer sobre el deber que tienes para con las normas sociales. Pero antes de romper una norma porque crees que vas a hacer algo bueno, será mejor que te asegures de que tienes la cabeza bien amueblada. Porque cada vez que te dices a ti mismo una mentira y cada vez que actúas con falsedad, perturbas la integridad prístina de tu sistema nervioso y los informes que te dará sobre la naturaleza del mundo estarán distorsionados como consecuencia de ello. Así que, sí, tienes la obligación moral de seguir los dictados de tu conciencia. Pero también tienes la obligación moral de asegurarte de que tu vida es lo suficientemente recta como para que puedas confiar en tu propio juicio, y no puedes separar ambas cosas.